una oración revelada, una oración que proviene del cielo, la que el Señor nos dio, la que Él nos enseñó, para que sea efectiva nuestra oración, para saber con qué postura tenemos que presentarnos delante del Señor, cómo tenemos que pararnos cuando le vamos a pedir algo, cuál tiene que ser nuestra mente, nuestro pensamiento, nuestra actitud, cuál tiene que ser nuestra visión, nuestro enfoque cuando vamos a pedirle algo a Dios. Por lo tanto, si todo está de acuerdo a la voluntad de Dios en ese sentido, eso nos garantiza que la oración es escuchada, porque Dios escucha aquellas cosas. A ver, voy a aclarar este punto por las dudas, porque el otro día me hicieron un cuestionamiento sobre eso que dije respecto de la palabra. Yo sé que era para debatir y era picante la cosa cuando dije con la palabra no alcanza, pero hubo alguien que no terminó de entender bien el concepto, o cuando dije peor, cuando dije también, creo que fue el mismo día, que Dios puede pecar. Bueno, se me armó un bondi de aquellas cosas impresionantes donde quiero volver sobre ese punto. No hay nada que Dios no pueda hacer. Eso no quiere decir que Dios haga todo. Del mismo modo que no quiere decir que Dios responda a cualquier oración, sino lo que Él considera apropiado. No hay nada que Dios no pueda hacer, si no, no sería Dios. Estoy diciendo Dios es Dios, entonces antes me dice, pero Dios no puede pecar. Si Dios no puede hacer algo, ya no es Dios. Una cosa es la capacidad, otra cosa es la voluntad o la intencionalidad. Dios puede hacer lo que quiera, no hace cosas que lo correrían de su plan y de su esencia de divinidad y santidad. Dicho eso, entonces, Dios sí podría pecar, con la palabra de Dios no alcanza. Ahora, hoy se lo voy a repetir también, no es solamente una cuestión de dar palabras, sino un acompañamiento, que eso es lo que estábamos hablando. Y en el mismo sentido, la oración tiene que estar conectada con lo que Dios quiere darnos. La oración no obliga a Dios, la oración activa la mano de Dios. La oración y la fe, como dice una vieja canción del año 70, 80, la fe mueve la mano de Dios, la fe no mueve la mano de Dios, la fe activa la mano y la voluntad de Dios. La fe y la oración no obligan a Dios. Dios no es mi sirviente, Dios no es un lacayo a quien porque yo le ore de tal manera, Él dice sí Señor y hace lo que yo le digo. Nada que ver. La fe simplemente cuando está de acuerdo al propósito de Dios y a lo que Dios quiere hacer conmigo, entonces activa eso que Dios ya quería hacer. Entonces, cuando los discípulos le preguntan a Jesús, Señor, enséñanos a orar, Él les dice, bueno, perfecto, tomen nota, ustedes van a orar así. Y empezó con un montón de cosas, que son todas estas que ya hemos visto en las 17 charlas adelante. Faltan 2 o 3, 18, 2 o 3 todavía, y ya terminamos. Le hago un repaso rápido para los que no lo saben, para los que lo saben, para que lo repasen o lo afirmen, y el que es la primera vez que está, para que entienda de qué se trata esto que estamos hablando. Primero, la oración requiere sinceridad. Segundo, la oración requiere intimidad. Tercero, la oración requiere identidad. Cuarto, la oración se dirige al Padre. Quinto, la oración se hace en el nombre de Jesús. Sexto, la oración no es un ritual. Séptimo, la oración tiene un esquema. Octavo, debo reconocer mi posición. Noveno, debo reconocer su posición, la posición de Dios. Décimo, debo honrar el nombre del Señor y entender a dónde aplican, cómo funcionan los nombres de Dios. Décimo primero, debo procurar que el reino de Dios se manifieste, un tema que ahora retomamos porque 2 veces en la oración del Padre Nuestro habla del reino. Décimo segundo, la voluntad de Dios es prioritaria. Décimo tercero, el orden de Dios no es el orden a la vista humana, o sea, Dios hace las cosas en una manera distinta a la que la hacemos nosotros. Y hablando del reino de Dios, si le tuviera que decir un punto 14, que no lo es, pero para el título de lo que estamos viendo ahora, la oración debe instalar el reino de Dios en la tierra. Dice Mateo 6:10, sea hecha tu voluntad, así en 6:10, no, o sí, poneme a ver ahí. Acerté. Me dice, hágase tu voluntad en la tierra como en el cielo. Por lo tanto, para que sea hecha la voluntad de Dios en la tierra como se hace la voluntad en el cielo, es necesario que yo sepa, que entienda cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo. Para entender cómo se hace la voluntad de Dios en el cielo, tengo que saber cómo funciona,
cuál es el sistema de gobierno, cuáles son las estructuras y las leyes que rigen, que gobiernan el reino de los cielos. Y de eso es que estamos hablando ahora nuevamente. Les repaso los títulos que vimos en estas 2 semanas anteriores. El reino de los cielos es potenciador, el reino de los cielos cambia tu posición y condición, el reino de los cielos es visión, el reino de los cielos es eficiente, esa me quedó dando vuelta tremendo como me pegó eso. El reino de los cielos es eficiente, el reino de los cielos es eficaz. Cuando el reino de los cielos no se manifiesta con eficacia, cuando no se es eficaz y eficiente, se entrega la obra de Dios en las manos del enemigo, del cual vamos a hablar hoy. El resultado es temporal y pasajero, la obra no se arraiga, no hay fruto, el trabajo es estéril, y cuando hay eficacia, hay multiplicación y abundancia. Les decía, de eso vamos a hablar hoy, entrando ya en estos minutos. ¿Cuánto? 20, 25, más o menos. Como decía antes, voy a buscar una iglesia donde me den tiempo para predicar. No, mentira. Tiempo de sobra y lo aprovechamos, creo que bastante bien. Mateo capítulo 13 habla sobre estas cuestiones del reino. Y la tercera parábola de Mateo 13, que es la que vemos hoy, hace una mención al enemigo, al obrar del enemigo. Por eso también es importante entenderlo. En estas parábolas del reino de Mateo 13, la primera que vimos fue la parábola del sembrador, la segunda que vimos, que fue la semana pasada. Bueno, segunda, y ahí estamos más o menos, porque a ver si terminamos con esa. No terminamos con esa todavía. La segunda en la que estamos todavía es la de la mala hierba o la del trigo y la cizaña, que así es como se la conoce. La tercera quedará para la semana siguiente. Y en esta parábola del trigo y la cizaña, el Señor habla del enemigo y habla de un montón de otras cosas más. Lo del trigo y la cizaña es una expresión conocida. Es una expresión muy que hasta se llegó a ser popular en algún momento, aunque no tenga entendimiento de qué trata, qué tiene que ver. El trigo y la cizaña, mal entendido y mal usado, incluso dentro de la iglesia, a veces se lo llegaba a enfocar en las malas compañías. A veces decía, bueno, en todo lugar hay cizaña porque el trigo y la cizaña están juntos hasta el fin de los tiempos, que es más o menos lo que dice esta parábola, pero no tiene nada que ver con eso, no habla de las malas compañías, no habla de la mala gente y no habla que en la iglesia haya gente que sea cizaña, así que tranquilo, sáquese esa idea de encima y si alguien lo está mirando medio de reojo y si le anda con preocupación con el del otro lado, quédese tranquilo, capaz que es medio chanta, pero cizañero no es. Y si es cizañero, le damos un correctivo enseguida, ya nos ponemos en sintonía con la palabra de Dios. Mateo capítulo 13, versículo 24, que es lo que empezamos sobre esta parábola. El reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. La aplicación nos está hablando de la acción, de lo que hace este hombre, y ahí fue donde dijimos la semana pasada que el reino de los cielos es acción. El reino de los cielos no tiene una actitud pasiva, sino que el reino de los cielos tiene una actitud activa. Una actitud activa y proactiva significa tener siempre la disposición a hacer, significa tener iniciativa, significa ser punta de lanza, significa ser el que va al frente, el que va adelante. La visión del reino de los cielos, la manera en que Dios se conduce, no es una forma de simplemente sentarte a esperar que te den, sino parate a dar al que está en necesidad. O sea, totalmente distinto a mucho de lo que vemos últimamente en el mundo donde estamos viviendo, entre las cosas que pasan a nuestro alrededor. A veces uno se cansa, a veces uno se cansa de los abusos, de las sinvergüenzadas de la gente y se olvida que Dios nos puso para dar, no importa lo que pase alrededor, no importa lo que haga el otro, Dios nos puso para dar. Dios nos puso para asistir, Dios nos puso para dirigir, Dios nos puso para guiar, Dios nos puso para gobernar. Desde un plano espiritual, no desde un plano humano o político, desde un plano espiritual, pero para dirigir los destinos del lugar donde nos movemos. Ese es el llamado de la iglesia, porque dice el Señor que es más bienaventurado dar que recibir. Así que también en eso tenemos que romper a veces un poquito nuestras ideas, ese pensamiento que el que no es cristiano se entiende que lo tenga,
pero no se entiende que lo tengamos nosotros. Ese pensamiento de, bueno, que se arregle, yo, nada que ver. Como se decía en mi juventud, yo argentino. Eso ya no se dice más ahora, pero me parece que porque está cada vez más afirmado. Yo argentino significa, yo no me meto, yo no tengo nada que ver, yo no sé nada. Bueno, de esa sabemos mucho, ¿no? Yo no sé, yo no estaba. Ese día falté, señorita, yo no fui. Bueno, no es así, sino que la postura de cristiano, repito, activa, proactiva, yendo hacia adelante, con una disposición a hacer y teniendo iniciativa. El reino de los cielos es acción, y la acción vale más que la religión. Después vuelvo un poquito porque Jesús rompe las estructuras. Estos 2-3 puntitos son del miércoles pasado y ya entro exactamente con lo de hoy. El reino de los cielos es discernimiento, es vigilancia para no estar dormido. Acá está lo de la palabra, que no alcanza con la palabra, sino que es suficiente acompañar con las manos. Y acá llegamos nuevamente. El reino de los cielos es guerra espiritual. Versículo 24, repito, el reino de los cielos es como un hombre que sembró buena semilla en su campo. 25, pero mientras todos dormían, que eso es lo último que hablamos el miércoles pasado, sobre no estar dormido, sobre estar atento, sobre estar vigilante, que dormir es algo natural, pero el reino de los cielos es sobrenatural, no es natural. Entonces tenemos que estar despiertos, tenemos que tener discernimiento, tenemos que ver las cosas que pasan a nuestro alrededor, no tenemos que vivir en la distracción ambulante todo el tiempo, sino aprender a buscar y a entender el mundo espiritual. ¿Es sencillo? No. Pero con Dios es muy fácil, porque en el crecimiento, en la relación con Dios, uno aprende a discernir lo espiritual. ¿Cómo se hace? Es muy sencillo. Si usted quiere empezar a entender lo espiritual, lo único que necesita es tener a Cristo en su corazón. Cuando usted tiene a Cristo en su corazón, Él cambia su mente porque implanta, dice el apóstol Pablo, que tenemos la mente de Cristo. Implanta la mente de Cristo en su mente. A partir de ahí usted empieza a tener un mayor entendimiento. A mayor relación con Dios, mayor entendimiento espiritual. A menor relación con Dios, menor entendimiento espiritual. A mayor búsqueda de Dios, más se conectan las antenas del Wi-Fi espiritual y empieza a ver y a reconocer y a entender las cosas. En el reino de los cielos, este reino que es acción, tenemos que entender lo que pasa espiritualmente. Mientras todos dormían, llegó su enemigo y sembró mala hierba. El reino de los cielos es guerra espiritual. Decíamos el año pasado, hablando de armas para la guerra espiritual, que el solo hecho de ser cristiano, o sea, usted para tener discernimiento tiene que recibir a Cristo, Él implanta su mente y eso lo pone en una posición distinta. Automáticamente, al mismo tiempo, en ese momento, usted hizo una declaración de guerra, mandó una carta documento y dice, yo ahora estoy en pie de guerra, hoy soy cristiano, empiezo a estar en guerra contra el mundo espiritual. Esto no quiere decir que uno pueda zafar de eso, sino que es automático. Por el solo hecho de empezar a querer vivir una vida cristiana, usted está en pie de guerra contra las obras del enemigo. Ay, pastor, cada vez que me quiero poner las pilas con Dios, empiezan los problemas, las trabas, las dificultades, yo mejor me quedo en mi casa. Perdiste la guerra espiritual. Ay, pastor, cada vez que quiero servir al Señor, empiezan los conflictos. Mi casa es un infierno. Se me levantó el diablo. ¿Y quién quiere que se te levante? ¿Matusalén? Obviamente para eso estamos. El reino de los cielos es guerra espiritual. Tener a Cristo, recibir a Cristo, es una acción de guerra. Por eso necesitamos tener discernimiento y entender. Le vuelvo a decir, como le dije antes, sobre quién es Dios. Entender que el reino de los cielos es una guerra espiritual, que estamos constantemente en esa guerra espiritual. Por eso, el que siembra la buena semilla, que es la palabra de Dios, tiene que estar atento y vigilante a lo que pasa a su alrededor. El que siembra la buena semilla tiene que vivir vigilante de las cosas que le pasan y las cosas que pasan. Porque a veces te pasan cosas y no te das cuenta, porque te dormís, o porque te achanchás, o porque te acostumbraste. Lo dije hace un par de semanas, creo. Cada vez que arrancamos con la lectura de la Biblia en la Biblia en el año y pasamos por el Sermón del Monte, empiezan los sopapos de cosas que uno como que se había olvidado y otra vez empieza el Señor a marcarte esos detalles. Cuando tenemos una constante actividad en el mundo, del mundo cristiano, uno se olvida
de dónde viene, de dónde Dios lo sacó, lo que Dios hizo, y empezamos a achancharnos. Entonces viene el enemigo y te mete semejante tortazo que te voltea y vos decís, ¿qué pasó? No entendí. Es necesario estar vigilantes, es necesario tener cuidado, es necesario entender que nadie está exento de cometer un error o de meter la pata directamente. La guerra espiritual es un evento constante. Todo el tiempo es un evento constante. Efesios 6:10. Por último, fortalezcanse con el gran poder del Señor. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Artimaña, estrategia, sistema, idea. Lo que está planificando para hacernos caer todo el tiempo. Constantemente, desde el día que vos te entregaste a Cristo, el diablo te quiere hacer caer. ¿Cuál es la función, el propósito del diablo? Llevar al cristiano a vivir una vida cristiana desagradable, una vida cristiana sin sentido. ¿Cuál es el propósito del diablo? Destruir la obra del Señor. ¿Cuál es el propósito del diablo? Que si no te puede llevar al infierno, la pases lo peor posible. Entonces, vos te quedan dos opciones: o encarás a una vida eterna con Dios, o te dejás llevar por las mentiras diabólicas que te manden directamente al infierno. Usted elige. Ahora, si usted prefiere el infierno, cerramos acá, ya está, nos vamos, listo, ¿para qué vamos a seguir? Pero la elección no es muy difícil. Lo que es necesario es entender por el proceso que vamos para ser cuidadosos de las cosas a las que nos enfrentamos. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Ponerse toda la armadura, aclaro, y vuelvo otra vez a armas, porque lo vimos en armas, no significa recitar de memoria y aprenderse y recitar de memoria, como Dorito, Efesios 6, 14 al 17, que dice: me he visto con póngase la coraza de justicia, el cinturón de la verdad, el yelmo de la salvación. No significa eso. Ponerse toda la armadura de Dios significa la manifestación de Cristo. Ponerse la armadura de Dios significa transformación, significa cambio de vida. Ponerse la armadura de Dios significa decidir empezar a vivir de otra manera. Porque se puede vivir de otra manera cuando usted se acerca al Señor. Lo decimos, lo creo totalmente. Lo declaramos. Se ha convertido prácticamente en el lema de nuestra iglesia. Se puede vivir de otra manera. Pero para que usted pueda vivir de otra manera, tiene que tomar la decisión de vivir de otra manera. Al tomar la decisión empieza a caminar en el sentido de vivir de otra manera. Eso significa, muy superficialmente, eso significa vestirse de toda la armadura del Señor. Cuando Pablo está escribiendo eso, estaba en la cárcel de Éfeso, está mirando a un soldado romano que era su guarda en la cárcel, entonces empieza a ver la vestimenta del soldado y ahí empieza a escribir de uno por uno con cada parte del soldado. Dice, bueno, así como él tiene su casco, así como tiene su pechera la coraza, así como tiene el escudo, así como tiene la espada, así como tiene el cinto, así como tiene las sandalias, así. Tenemos que estar nosotros. No alcanza, repito y aclaro, porque el reino de los cielos pasa por encima de una actitud de religiosidad. El reino de los cielos es vivo, no está muerto. El reino de los cielos es acción, no estancamiento. No alcanza, si ustedes le enseñaron a memorizar, y no salgas de tu casa sin repetir y sin hacer la oración. No, mejor así. No salgas de tu casa sin vestirte con toda la armadura. Si ustedes lo acostumbraron de esa manera, está muy bueno saberlo. No alcanza. No alcanza. Porque si usted sale confiado, me he visto con toda la armadura del Señor, pero en cuanto llegó a la esquina de su casa, se fumó un porro, no alcanza. ¿Se entiende? Es un cambio de actitud, de visión, de pensamiento. Es una vida transformada. Por acá, mire. Significa afirmarnos en la verdad, afirmarnos en la fe, afirmarnos en la justificación, estar preparados para dar testimonio, dar buenas noticias, no juzgar, no condenar, no enjuiciar, vivir por fe, no por vista,
entender la posición de guerra, entender los ataques espirituales. Todo eso es ponerse la armadura. Cambiar nuestra mente, nuestra visión y nuestra manera de pensar. Aprender a vivir, navegar y usar la palabra de Dios. Eso quiere decir vestirse, ponerse toda, no una parte, toda la armadura de Dios. Yo soy un convencido, lo dije en un devocional de esta semana, me parece que fue el lunes, capaz que no, totalmente convencido del carácter formativo de la iglesia. Soy un caprichoso en ese sentido, terco en esa visión y en esa dirección. Yo creo que así como no alcanza con recitar versículos de memoria, creo que no alcanza sencillamente con formar a los cristianos para la vida cristiana. Ahora es donde me empiezan a sacar de contexto y me condenan después en las redes. Sí, me dan por todos lados. El otro día saltó uno de Centroamérica a defenderme. Digo, ¿qué pasa? Se empezó a armar una discusión en las redes por mí. Yo nada, yo miraba. Una que me daba sin asco, pero sin asco me daba, ¿eh? Encima por algo que nada, yo no hice nada. Alguien hizo un juego de palabras, era prácticamente una cuestión matemática, pero era un juego de palabras. Estaba bueno, interesante, yo conozco a esa persona, me reí, puse un jajaja. Saltó Anastasia de los palotes, ¿y usted de qué se ríe? Dice, ¿acaso no es usted el que dice que no hay que juzgar? ¿Acaso no es usted el que dice que no hay que hacer caso al chismerío? Digo, ¿qué le pasa? Y saltó un dominicano ahí y le empezó a dar a ella. Yo me corrí, arréglense entre ustedes. Pero el tema pasa, encima no había dicho nada, solamente fue un jajaja, imagínense lo que es. El tema pasa por estas cuestiones, por estas ideas. Algunos creen que la iglesia está para formar al cristiano, para vivir la vida cristiana, para vivir en la iglesia. Algunos creen que la vida cristiana significa vivir en la iglesia, vivir en oración y después que te cure Lola y chau tu tía y otro dicho que se le ocurra. Algunos creen que la vida cristiana es tener todo el tiempo, estar hablando en lenguas, tener una actividad pentecostal y nada más que eso. Algunos piensan que ni estudies ni trabajes, ¿para qué? Dios proveerá. No es nuestro caso. Si usted vino a este lugar pensando que acá le vamos a alentar el ir a cobrar el plan simplemente porque no quiere laburar, no porque lo necesita, si lo necesita es otra cosa, entonces vino al lugar equivocado. Yo creo que la iglesia tiene la obligación no solamente de formar al cristiano para la vida cristiana, sino la obligación de formar al cristiano para la vida secular. O sea, se lo voy a decir peor para que más me critiquen. La iglesia tiene la obligación de formar al cristiano para la vida mundana. ¿Para qué? Para que se pueda insertar en la sociedad con valores y principios distintos y desde adentro haga contraespionaje y desde adentro reviente el sistema, sea viral, genere una infección y haga cambiar la mente de los demás. Si solamente estás adentro, gloria a Dios, aleluya, levantando las manos o tirándote en el piso, ¿a quién transformás? El Evangelio es transformación. La armadura del Espíritu, la armadura de Dios, perdón, es transformación. Vestirse de esa armadura significa cambiar la cabeza, llenarse de fe, afirmarse en la fe, sostener, usar, manejar la palabra, estar cubierto y protegido, estar preparado para ir a predicar. Nada que ver con solamente ponerse un uniforme de combate, un uniforme de guerra. Vuelvo a Efesios. Pónganse toda la armadura de Dios para que puedan hacer frente a las artimañas del diablo. Versículo 12. Porque nuestra lucha no es contra seres humanos, sino contra poderes, contra autoridades, contra potestades que dominan este mundo de tinieblas, contra fuerzas espirituales malignas en las regiones celestes. Por lo tanto, otra vez, pónganse toda la armadura de Dios para que cuando llegue el día malo puedan resistir hasta el fin con firmeza. Y fíjese toda la variedad de bicharracos que hay, ¿no? Poderes, autoridades, potestades que dominan este mundo, fuerzas espirituales malignas en las regiones celestiales. ¿Cómo se les combate? No se les combate hablando en lenguas 3 horas. No se les combate haciendo un día entero de ayuno y oración. Se les combate parándose firme contra las amenazas del enemigo y se les combate con algo que le voy a decir después en un ratito, que es afirmándose
en la fe. El reino de los cielos es guerra espiritual. El enemigo busca siempre la oportunidad. Volvamos a Mateo 13:25, donde ahí la oportunidad estuvo dada cuando el sembrador se fue a dormir. Mateo 13:25, mientras todos dormían, llegó su enemigo. Si estuviera despierto, no habría llegado el enemigo. Si hubiera estado con las antenitas paradas, no hubiera llegado el enemigo. Si se iba a dormir y dejaba uno de vigilancia, no hubiera entrado el enemigo. Mientras todos dormían, llegó su enemigo, sembró mala hierba entre el trigo y se fue. El hombre que siembra la buena semilla, el hombre que siembra la palabra, ese que tiene que estar cuidando lo que sembró y el campo sembrado, ese que tiene que buscar sembrar una semilla correcta y apropiada, dar la palabra en la manera correcta y apropiada, tiene que estar siempre vigilante. Tiene que andar con 4 ojos en todo tiempo, porque en todo momento, te vuelvo a repetir, en todo momento el enemigo te quiere hacer pisar el palito, te quiere hacer caer. Primera de Pedro, capítulo 5, versículo 8. Practiquen el dominio propio. Eso es más difícil que todo lo anterior. Practiquen el dominio propio y manténganse alerta. Su enemigo, el diablo, ronda como león rugiente, buscando a quien devorar. Una aclaración sobre este texto nos sirve a nosotros, que por lo menos hasta acá no dice que encuentra a quien devorar, pero sí dice que busca todo el tiempo. Y a mí que me gustan mucho los devocionales, los documentales de animales, los que no son sangrientos se los comparto con la pastora todo el día. Le mando videos de animalitos, de todo tipo de bicho, de perros muchísimo, de gatos no, porque esa raza no va conmigo. Y a veces, no le comparto los sangrientos, pero también los animales, usted sabe que el reino de los cielos es sangre también. El reino de animal, el reino de los cielos. El reino de animales es sangre también, ¿no? Bueno, esos no los comparto, pero a veces cuando usted ve el trabajo que hace un león, cualquier felino, para cazar a un ciervo, o tras una manada de búfalos, o no sé, para cazar gatos, si quiere, lo que hace, está muy atento, mirando cómo pasa la manada, van todos juntos, corriendo, caminando, distraídos, y está el león ahí agazapado, capaz que está atrás de una roca, capaz que está simplemente mirando nada más, capaz que está tomando sol. Mira, en cuanto vio a uno que se quedó papando moscas, que se quedó mirando el escarabajo que iba caminando, que se distrajo de la manada, que se separó del grupo, o que anda rengueando, vos te pensás que el león se va a tomar el laburo de ir a perseguir al más fuerte, porque sea más grandote, porque sea más ágil, pero deja otro día te como. ¿A cuál va? Al que se quedó rezagado. Entonces, el diablo, como león rugiente, ronda todo el tiempo buscando a quien devorar. ¿A quién va a devorar? Al que ande rezagado, al que esté papando moscas, al que esté mirando bichitos, al que se separe del grupo. Ay, no, pero yo puedo encontrarme con Dios en mi casa. Sí, podés encontrarte con Dios en tu casa, pero la Biblia nos manda a mantener el fuego encendido y la Biblia nos manda a edificar como piedras que somos cada uno, a edificar entre todos la casa de Dios. La casa de Dios no se edifica con una piedra, sino que la casa de Dios se edifica con muchas piedras. Para que la casa de Dios, la iglesia, esté activa, la iglesia espiritual me refiero, esté activa y tenga poder y autoridad, requiere que estén las piedras juntas, no cada piedra en cada lado. Entonces, sacate esa idea de, no, pero en mi casa puedo, porque en tu casa podés, pero también en tu casa te van a morfar. El diablo anda como león rugiente, buscando a quien devorar. Versículo 9, acá está lo que le dije hace un ratito. Resístanlo. ¿De qué manera? Manteniéndose firmes en la fe. ¿Cómo me mantengo firme en la fe, pastor? ¿Y cómo me agarro de la fe? Si la fe no la veo, ¿cómo me agarro firme de lo que no veo? ¿Y cómo sé que estoy en la fe?
Bueno, justamente no es por vista, sino por fe. ¿Y pero cómo sé? Bueno, ¿querés un ejercicio muy fácil de la fe para saber si estás en la fe? Un ejercicio muy fácil. Si no tenés nada seguro que estés viendo, que te dé confianza y seguridad, es por ahí. Si estás tranquilo porque tenés dónde agarrarte, no estás en la fe, sino que estás en la certeza de que podés agarrarte. Lo que te dije antes sobre aquella situación de la cual solamente Dios te pueda sacar, si estás tranquilo porque le podés ir a pedir prestado a tu cuñado o a tu primo que te preste $1,000 o 50,000, no sé, según la capacidad económica que tenga tu primo o tu cuñado, si estás tranqui por eso y dices, no, bueno, de cualquier cosa voy y le pido a Pepe, eso no es en la fe. Me arriesgo en fe para, eso no es en la fe. Arriesgarte en la fe es, no tengo ni la menor idea cómo voy a salir de esta, pero tengo la convicción de que Dios está conmigo. Bueno, asegúrate primero, avanza. Feliz cumpleaños, Martín, Dios te bendiga. La gente ya sabe que estás cumpliendo 33, pero no sabe si es 50, si es 23, no, todo eso, el medio no lo sabe. La resistencia consiste en mantenerse firme en la fe. Para asegurarme en la fe tengo que afirmarme en la palabra. Para asegurarme en la fe tengo que afirmarme en la relación con Dios. Para afirmarme en la fe tengo que buscar y tener relación e intimidad con Dios. Para afirmarme en la fe tengo que estar cerca de aquellos que tienen fe. Para afirmarme en la fe tengo que probar a Dios. Para probar a Dios se prueba por fe. ¿Cómo se prueba a Dios por fe? Haciendo aquellas cosas que crees que Dios te manda hacer y viendo el resultado. Las cosas de Dios son por fe, porque en definitiva, volviendo a la armadura, aunque no era para desarrollarla, cuando habla de la fe, dice, tomen el escudo de la fe con el cual pueden apagar los dardos de fuego, como si fueran unas flechas chiquitas, los dardos de fuego del maligno. ¿Y cómo se come todo eso? Y bueno, es muy fácil. Un escudo que puede ser de madera, puede ser forrado con cuero, o puede ser de cuero solamente, que te lo metes en el brazo, y cuando te lo calzas en el brazo con las dos manoplas que tiene atrás, y está recubierto con aceite, para que de esa manera resbalen los piedrazos, para que no se prenda fuego. Entonces, cuando lo haces así, viene el ataque, o tranquilamente, como Capitán América, o si es un poquito más viejo, como Mujer Maravilla, hace... La fe te cubre de la cabeza a los pies, todo el cuerpo, pero la fe se usa. El escudo de la fe no es el de los vikingos, no es esa coraza así de que medía 1,50 m o 2 metros. No. El escudo de la fe es un coso redondito, muy fácil de manejar, porque tenés que tenerlo en el andar diario, en el día a día. Muy fácil de usar, porque lo tenés siempre a flor de boca. Creo en lo que Dios va a hacer. Yo sé que Dios lo va a hacer, pero no lo veo. Es por ahí. ¿Cómo sé? ¿Cómo crees en Dios? ¿Crees en Dios? ¿Creen en Dios? ¿Y por qué creen en Dios? Salió en el diario, lo vio en la tele, apareció en TikTok para decirle cree en mí. ¿Por qué cree en Dios? ¿Dónde se le ocurrió? ¿De dónde saca alguna referencia para creer en Dios? ¿De dónde saca una historia acerca de Dios? ¿Quién le contó de Jesús? ¿Cómo sabe que Jesús se llamaba Jesús y lo que Jesús hizo? ¿Quién le contó que resucitó? ¿Sabía que Jesús resucitó? ¿Cómo sabía? ¿Y qué historia? ¿Por la de Spielberg? ¿Por la de Zeffirelli? ¿Por la de Mel Gibson? ¿Por cuál? ¿Por cuál? ¿Y qué sabe si la Biblia miente? ¿Por qué le cree? Me quiere cortar el chorro, ¿no? Que no siga más, ¿no? Se quiere ir Claudio, por eso me hizo así de golpe. Sí. Si tiene la capacidad de creer en Dios y en la existencia de Jesús, sencillamente porque eso impactó en su corazón y lo leyó en la Biblia, así
igual es la capacidad de creer, de la cual dice Romanos capítulo 12, versículo 3, segunda parte del versículo: conforme a la medida de fe que Dios repartió a cada uno. Yo te aconsejo que cuando yo cite versículo de memoria, manda Reina Valera, porque esa es mi computadora vieja. Yo tengo apenas un 286 del año 90 por ahí acá adentro. Entonces, ¿ves? Al final, conforme a la medida de fe, esa me la sé de memoria, el otro, qué sé yo, que Dios repartió a cada uno. ¿Usted es cada uno? ¿Usted es uno? ¿O una? ¿O une? Qué alivio ya no tener que soportar todas esas cosas, ¿no? Bueno, si usted es uno, Dios le dio fe. Usted tiene una medida de fe. ¿Y cuánta tengo? La suficiente para creer en Dios. Nada más. Capaz que es mucha porque es duro de entender eso de creer, o capaz que es poquita porque no necesita mucho. Dios le da la medida de fe suficiente para que usted pueda creer en Dios. Ya. A partir de ahí viene el otro proceso. Señor, aumentanos la fe. A lo cual Jesús le responde, le habla sobre la semilla de fe, de grano de mostaza, del árbol de las ramas y de los animales bajo las ramas. ¿Cómo crece la fe? Sembrando. ¿Cómo se siembra? Poniéndola a trabajar, creyendo. Entonces así, el escudo de la fe funciona para proteger todo tu cuerpo. Ya termino. La resistencia consiste se durmieron. Y eso que les dije, que no duerman. La resistencia consiste en mantenerse firmes en la fe. El enemigo tiene un plan y ese plan es destruir la obra de Dios y la vida del creyente. El enemigo tiene un plan y es que la pases de la peor manera posible. Juan capítulo 10, versículo 10. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Por eso tenés que estar despierto. El ladrón no viene más que a robar, matar y destruir. Yo he venido, dice Jesús, para equipararlo, para que tengan vida y la tengan en abundancia. Y me gusta esto, amo este versículo, 1 Juan 3:8, que también es de afirmación y enseñanza, que dice, termina diciendo, leo el final nada más: el Hijo de Dios fue enviado precisamente para destruir las obras del diablo. El reino de los cielos es guerra espiritual. Recibir a Cristo es una declaración de guerra. Pararse firme es enfrentar al enemigo, el cual constantemente y todo el tiempo, por distintos lugares, va a buscar cómo entrar porque te quiere comer. A veces uno cree erróneamente que la guerra espiritual es la pelea del diablo con Dios. Es imposible que el diablo pudiera pelear con Dios. Porque como se dice vulgarmente, no le llega ni a los talones. Nada, es imposible. Entonces, ¿contra quién pelea o a quién ataca el diablo? A nosotros. Porque tenemos nuestra base de carnalidad, en la cual enseguida te viene a pinchar y vos podés reaccionar. De un montón de cosas, en cuestiones emocionales, en cuestiones sentimentales, en cuestiones económicas. Toca esas 3 columnas que son las que destruyen al ser humano: poder, sexo y dinero. A través de esas 3 cosas se puede destruir totalmente una persona o una sociedad. ¿Sabe cómo? Porque dice un viejo dicho no bíblico: más sabe el diablo por viejo que por diablo. ¿Lo escuchó alguna vez? Cierto que usted no conoce dicho, no conoce. Ana, esta gente, te frustra esta gente, Ana. Yo no sé de qué generación son. Porque como es inmortal, entonces tiene años para conocer a la humanidad y conocer nuestros errores, nuestras miserias y apuntar directamente ahí. Póngase en pie, por favor. En esta noche, digamos de guerra espiritual, aunque todavía quedan algunos puntos sobre la mala hierba, sobre la cizaña, algunos puntos para seguir hablando sobre esto, pero bueno, para entender la posición que estamos en el reino de los cielos. El reino de los cielos es hacer guerra espiritual. Por eso, antes de ya despedirnos de la oración final, si usted está pasando algún tipo de lucha, si está en medio de algún conflicto,
si siente que por todos lados lo están apuntando y tirando dardos de fuego, si está sintiendo sensaciones, si tiene experiencias negativas, si a cada paso que da hay un obstáculo, una traba, un problema. Hoy hablaba con alguien que me decía justamente: pastor, ya no sé qué más hacer. Todo lo que quiero empezar no funciona. Le digo: fulano, Anastasio, le digo, Anastasio no hay nadie, así que, Anastasio, empezá por congregar. Le digo, empezá por congregar. Sí, pastor, pero vio usted que es difícil. Ya perdiste la batalla. Y me dice, viniste duro de frente hoy, ¿eh? ¿Y qué querés que te diga? Si estás entregado, viejo, estás entregado a manos del diablo directamente. Si está pasando por alguna de esas situaciones, si siente que el piso se le empieza a temblar o a mover, si las estanterías se le empiezan a sacudir, si pareciera ser que todo alrededor se cae, se desmorona, si todo lo que quiera hacer empieza a ir mal, tal vez lo que necesitamos es entender que estamos en guerra. Tal vez el enfoque que necesitamos es empezar a mirar a Cristo. Tal vez, sencillamente, ponernos bajo su manto y entender que tenemos el lado del vencedor.